Álvaro Uribe Vélez, quien se desempeñó como presidente de Colombia entre 2002 y 2010, se caracterizó por una política de seguridad de línea dura, conocida como la política de seguridad democrática, dirigida a combatir a los grupos guerrilleros y a las fuerzas paramilitares. Dicha gestión condujo a la instauración de la violencia de Estado fundamental en los falsos positivos y una criminalización de la oposición a las órdenes presidenciales. En ese orden de ideas, también el gobierno de Uribe Vélez se caracterizó por mantener una pugna permanente con gobiernos de países vecinos donde el discurso de los micrófonos estaba a la orden del día. También es importante mencionar que durante la presidencia de Uribe, los Estados Unidos aumentó la presencia en la estructura de las bases militares, tema que sin duda fue un duro golpe para los países sudamericanos, que vieron a Colombia convertida en un portaaviones para posibles injerencias en estados que se encontraban paradas en la acera de enfrente contra el imperialismo. Durante su presidencia, supervisó un periodo de intensas operaciones militares contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el grupo guerrillero más grande del país. Estas operaciones, apoyadas por una importante ayuda estadounidense, resultaron en importantes pérdidas territoriales para las FARC y la desmovilización de numerosos paramilitares. Sin embargo, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos y otras violaciones de derechos humanos, empañaron la historia de su administración. Los partidarios de Uribe le atribuyeron el debilitamiento de las FARC y la creación de un entorno más estable para el desarrollo económico, mientras que sus críticos lo acusaban de tendencias autoritarias y desprecios por las libertades civiles. Las acusaciones que vinculan a Uribe con el narcotráfico han persistido durante años, a menudo derivadas de testimonios de ex paramilitares y sus asociados. Estas impugnaciones generalmente apuntan a conexiones con carteles de la droga. Uribe ha negado sistemáticamente estas denuncias, afirmando que se trata de intentos con motivaciones políticas para manchar su reputación. Hasta la fecha, ninguna sentencia judicial concluyente ha establecido definitivamente su participación en el narcotráfico. La relación de Uribe con las FARC fue compleja y estuvo plegada de conflictos. Si bien su administración impuso una ofensiva militar contra la guerrilla, también hubo periodos de contacto indirecto e intentos de negociación. ¿Qué está pasando en Colombia? Inicio del juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Inició el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y manipulación de testigos. Sin embargo, la continuidad del mismo sigue teniendo hincapiés. El juicio fue suspendido luego de que la defensa del expresidente impusiera una tutela en contra de la jueza del caso por supuesta imparcialidad, acto que señalaron la delegada del caso Marlene Orjuela y el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, como un acto dilatorio. Álvaro Uribe es la figura política en Colombia más cercana al narcotráfico. Son 51 años de cuestionamientos que existen sobre él, es decir que cuando cualquier investigador, cualquier fiscal, cualquier magistrado, cualquier periodista coja el rango de tiempo entre 1974 y 2025, se da cuenta que el escándalo de los narcopilotos que destapamos en la Nueva Prensa solamente es un cuestionamiento de una docena de cuestionamientos que tiene Uribe sobre narcotráfico, sobre paramilitarismo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez difícilmente puede huirle a la justicia. No solamente porque en varios casos personajes que hacen parte de su entorno han sido judicializados y han sido condenados, entre ellos su jefe de seguridad, la directora del DAS, una importante delegación de congresistas que lo han respaldado en sus momentos, fueron investigados y condenados por paramilitarismo. Claro. Es la sala de instrucción de la Corte la que ordenó esta indagación preliminar que ya fue notificada a Uribe, después de haber pasado por el Consejo Nacional Electoral, donde se recibió la denuncia que alertaba por posibles irregularidades en la financiación de su campaña. De allí, el CNE remitió el caso a la Fiscalía Delegada ante el Alto Tribunal y en octubre del año pasado arriba a la Corte Suprema. Y lo que hace esta indagación es con el cuerpo que tiene investigadores, que es bastante completo y complejo, y donde la tecnología permite indagar el accionar electrónico, comunicaciones, movilizaciones, radares, sitios de locomoción, sitios de permanencia, todo eso lo permitió la tecnología, saber si la noticia criminal, que en este caso particularmente saber si recibió ese dinero y si de esa persona efectivamente estaba vinculada al narcotráfico. La vida mía
Esta situación jurídica se suma al proceso de juicio que ya viene afrontando el expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en un hecho histórico para el país. El acontecimiento más significativo ocurrió después de su presidencia. Durante las conversaciones de paz iniciadas por su sucesor, Juan Manuel Santos, Uribe se convirtió en un crítico vehemente del acuerdo de paz, argumentando que otorgaba concesiones excesivas a las FARC y no garantizaba justicia para las víctimas del conflicto. Su postura contribuyó a las profundas divisiones dentro de la sociedad colombiana respecto al proceso de paz y su implementación. Continuamos con más de realidades. Álvaro Uribe Vélez, figura siniestra de la política colombiana, enfrenta un histórico juicio que inició en febrero de este año y es la primera vez que un expresidente colombiano será juzgado. Los cargos que se le imputan son delito de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, acusaciones que lo vinculaban con grupos paramilitares. A su vez, está involucrado el senador de izquierda Iván Cepeda, declarado como víctima en este hecho, quien afirmó ante el Congreso que sospechaba la implicación del expresidente en la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar responsable de masacres y asesinatos. Uribe, quien mantiene su inocencia, argumenta que solo buscó verificar información. La investigación que inició en febrero del 2018 y que 6 años después derivó en un juicio que ha copado los titulares de la prensa colombiana, finalmente terminó en las manos del fiscal Gilberto Villarreal, que decidió acusar al exmandatario tras considerar que había pruebas suficientes para llevar a cabo el proceso. La Corte argumentó que había señales de que Álvaro Uribe trataba de manipular a su favor los testigos de antiguos paramilitares e incluía pruebas como llamadas telefónicas y chats. El juicio empezó el 6 de febrero de este año ante un tribunal de Bogotá, es decir, 7 años después de la apertura de la investigación por parte de la Corte Suprema en 2020. Uribe renunció de su cargo de senador. La Fiscalía consideró que no había pruebas suficientes para seguir con la acusación y pidió el cierre del caso en 2 ocasiones, pero ambas solicitudes fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de Bogotá. Atención, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez podría ir a la cárcel. Y si usted no sabe por qué, acá le cuento. Todo comenzó en 2014 cuando el senador Iván Cepeda acusó al expresidente de tener vínculos con el paramilitarismo. Uribe demandó a Cepeda por manipulación de testigos. Pasaron 4 años y el caso dio un giro de 180 grados. Y quien terminó siendo investigado por manipulación de testigos y fraude procesal fue el mismo Álvaro Uribe. Como quien dice, el tiro le salió por la culata. ¿Qué pasó después? En 2020, el expresidente hacía parte del Congreso de la República como senador y fue detenido en su casa por obstrucción de la justicia, renunciando al Senado para poder ser juzgado por la justicia ordinaria. El caso incluso llegó a cortes internacionales apelando al derecho a la jurisdicción universal cuando víctimas de crímenes de lesa humanidad por ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos durante el mandato de Uribe entre 2002 y 2010 llegó a un juzgado de Buenos Aires, Argentina. Un año después, en el 2024, la Fiscalía presentó cargos formales contra Uribe por soborno a testigos y fraude procesal. ¿Y en qué va todo esto? El pasado 6 de febrero, el expresidente se declaró inocente en medio de un juicio que corre contra reloj, pues prescribe en octubre del 2025. Mientras tanto, la bancada de víctimas busca acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó observación internacional. ¿En qué podrá parar todo esto? El juicio podrá terminar en una condena de entre 6 a 12 años de prisión, en una declaración de Uribe como inocente o en lo que buscan impedir la juez y las víctimas, una prescripción de términos. Para conocer la actualización de este caso, síguenos acá en Telesur. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es el primer testigo en la segunda fase probatoria durante el juicio que se desarrolla en su contra por incurrir en los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, en un proceso que inició en el año 2018. En su primera intervención, que duró más de 8 horas, Uribe negó cualquier vinculación con las infracciones que se le imputan, aseguró ante la juez que no remitió ninguno de sus emisarios o abogados a las cárceles con ofertas para sobornar a paramilitares u otros testigos. Yo no he ido a buscar testigos, yo he ido a verificar
estas informaciones que han llegado al término, verificar es bien importante en este proceso. Una cosa es tomar la iniciativa de ir a buscar unos testigos, sobornarlos, y otra cosa es pedir que se verifique una información que a uno le llega de que están sobornando testigos para que acusen al hermano de Álvaro Uribe o a Álvaro Uribe. Serán 75 los testigos que en esta fase de juicio llamará la defensa de Uribe con el fin de desvirtuar los 37 testimonios presentados por el ente acusador y las más de 100 interceptaciones con las pruebas decretadas a las víctimas, y que darían cuenta de la responsabilidad del ex primer mandatario en los hechos por los cuales está afrontando este juicio. Para las víctimas, en este caso Uribe, durante su testimonio evade su responsabilidad, descargando su comportamiento criminal en su abogado Diego Cadena, quien también afronta a juicio por los mismos delitos. Sostiene que todo fue espontáneo, que no forzó nada. Sin embargo, como lo definió la Corte Suprema de Justicia a través del profesional del derecho, en su definición de la situación jurídica, a través del profesional del derecho, o sea, de Cadena, buscó los testigos para la construcción de sus declaraciones, de modo que ahora pretende desmarcarse de sus contenidos apócrifos, cuando, de ser cierta su versión, que no lo buscó, cuando menos debió ejercer una tarea de verificación y análisis de las tareas fraudulentas, irregulares e ilegales que estaba cometiendo Diego Cadena. Gracias, presidente. En esta fase del juicio, quien interroga a Uribe es su abogado de confianza, Jaime Granados, dándole la oportunidad para que se refiera a los temas que le pueden beneficiar jurídicamente. Así, se ha desligado de conocer al paramilitar que lo señala de tener vínculos con el paramilitarismo, mismo que lo acusa de otorgar dádivas para que cambiara su testimonio en relación a ese tema. Toda una serie de estrategias que inclusive busca que se venzan los términos procesales cuya fecha límite termina en octubre del presente año. Estaba preso en los Estados Unidos. Hay una estrategia también de dilación, hay una citación a más de 70 testigos por parte de la defensa de Uribe Vélez, pero claramente lo que trata de hacer el expresidente en su narrativa y en su relato es desligarse totalmente de estas acusaciones, no apelando solamente a las pruebas y a las declaraciones que hay, sino también trata de hacerlo precisamente a través del relato de su vida y señalando que él es impoluto y que precisamente en ese relato él no ha tenido nada que ver con los hechos por los cuales se les acusa. El testimonio de Uribe promete extenderse toda vez que al terminar Jaime Granados, su representante jurídico, la fiscal, en este caso, también podrá interrogarlo en un proceso que lleva más de 7 años y ser resuelto por la justicia colombiana. Y se suman las maniobras dilatorias por parte del expresidente Álvaro Uribe. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. El testimonio de Uribe promete extenderse toda vez que al terminar Jaime Granados, su representante jurídico, la fiscal en este caso también podrá interrogarlo en un proceso que lleva 7 años sin ser resuelto por la justicia colombiana y las maniobras dilatorias del expresidente Álvaro Uribe. Esta semana, el expresidente Álvaro Uribe asistió por tercer día consecutivo a los juzgados de Palo Quemado en Bogotá, capital de Colombia. Él mismo fue llamado a declarar como parte de una estrategia de la defensa para probar que el acusado no es culpable de los delitos que se le imputan. Tras una primera etapa que incluyó las pruebas que presentó la fiscal con intercepciones que se hicieron al exmandatario, donde se hallan indicios de su presunta culpabilidad en esos delitos por los cuales se investiga, el proceso continúa con una etapa donde la defensa llama a los testigos. Se trata de 74 testigos como parte de una estrategia jurídica por parte de la defensa para dar cuenta de que el exmandatario no guarda relación con los delitos por los cuales se les acusa. Como parte de esa estrategia, el primer testigo que ofreció
ofreció declaraciones fue el mismo Álvaro Uribe. En esta jornada, Uribe fue interrogado por su defensa, el doctor Jaime Granados, y aseguró que no estuvo involucrado en manipulación o soborno a testigos, que nunca envió emisarios o abogados a cárceles del país para ofrecer beneficios a ex paramilitares o que cambiaran sus declaraciones a favor de él en tribunales. Uribe aseguró que envió a miembros de su equipo jurídico a cárceles del país porque escuchó que se estarían fraguando algunos sobornos en contra de su hermano, por supuesto vínculos con el paramilitarismo, y él procuraba dar cuenta de esos testimonios. Se espera que continúe el testimonio de Uribe en un proceso de larga data que inició en 2018 y que la defensa insiste en prorrogar porque en el próximo mes de octubre se cumple el periodo de la prescripción. De ahí que la defensa haya cometido errores en el proceso, como la recusación de la jueza que lleva el caso para dilatar el juicio en el tiempo, amparado por la legislación vigente en Colombia. Uribe desestimó las pruebas que la Fiscalía presentó, asegurando que no tiene relación con esos delitos que se le imputan. La defensa está poniendo en práctica estrategias para exonerar a Uribe de las acusaciones, pues en la primera fase del juicio la Fiscalía mostró elementos contundentes de la responsabilidad de Uribe en los delitos. Es válido recordar que la Corte Suprema de Justicia dio casa por cárcel a Uribe en relación a la investigación que se le realizaba cuando era senador. En ese sentido, analistas consideran que la decisión de la CSP se fundamentó en que las pruebas eran verdaderas. El expresidente, además de ser condenado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos que lo señalan por crímenes y violaciones cometidas a lo largo de su carrera política, no queda exento de hacer declaraciones de injerencias, en su mayoría contra Venezuela. La más reciente de ellas fue el pasado mes de enero en Cúcuta, ciudad fronteriza con la nación bolivariana. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado en ser timador no sigue hablando de paramilitares, porque anoche decía él, con mucha burla, que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Esta acción causó rechazo y abucheo por parte de la población de la localidad. La víspera de la asunción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario respondió de manera contundente a las declaraciones del expresidente colombiano, en frente de más de 2.000 delegados de 125 naciones de todo el mundo. Álvaro Uribe Vélez, triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal, hoy pidiendo la intervención militar de Venezuela. Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe. Te espero en el campo de batalla. Cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante. Da la cara, no mandes a otros, criminal. ¡Abajo Uribe! ¡Abajo el fascismo! Y arriba los pueblos. Uribe, paraco, el pueblo sabe raco. En relación al incidente acontecido al norte de Santander con Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que Cúcuta ya es consciente de que es preferible mantener y cuidar las relaciones familiares, sociales, económicas y culturales con sus vecinos Venezuela. El juicio se centra en las declaraciones de testigos y la evidencia presentada por la Fiscalía, que busca demostrar la existencia de un patrón de conducta destinado a obstruir la justicia. La decisión final de la Corte Suprema podría sentar un precedente importante en la lucha contra la impunidad en Colombia. El seguimiento del juicio continúa siendo crucial para entender el futuro de la política colombiana y el sistema judicial del país.
La declaración de culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez podría marcar un antes y un después para el sistema judicial colombiano. Un fallo condenatorio sentaría un precedente histórico, demostrando la capacidad de la justicia para impartir castigos sin importar el poder o la influencia del acusado. Este escenario fortalecería la legitimidad de las instituciones judiciales, generando mayor confianza entre los ciudadanos. Además, podría impulsarse una ola de investigaciones sobre otros casos de alto perfil, promoviendo la rendición de cuentas y combatiendo la impunidad. Por otro lado, una condena podría desencadenar una revisión de casos similares, abriendo la puerta a investigaciones sobre otros líderes políticos y figuras públicas. Esto podría llevar a una mayor transparencia y rendición de cuentas en el país. Sin embargo, existe el riesgo de que el sistema judicial se vea sobrecargado, lo que podría afectar su eficiencia. Sin embargo, una condena también podría desatar fuertes tensiones políticas y sociales. Los seguidores de Uribe podrían cuestionar la imparcialidad del proceso, generando polarización y divisiones en la sociedad. El sistema judicial se enfrentaría al desafío de mantener la estabilidad y garantizar el respeto a sus decisiones. Asimismo, la magnitud del caso podría sobrecargar los recursos judiciales, afectando la eficiencia y la celeridad de otros procesos.